Ahora corresponde el tema de caída libre. Dice, es el ejemplo más común del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Un cuerpo en caída libre se define como un cuerpo que se mueve a partir del reposo bajo la acción de la gravedad, en un lugar en donde la resistencia del aire es despreciable. Este movimiento nos es familiar, pues lo observamos cuando una moneda se deja caer al piso o cuando una fruta madura cae de un árbol. Entonces, en sí la caída libre es parte del movimiento rectilíneo con aceleración constante, y lo que hace ver o lo que ejemplifica es la caída de cuerpos. En este caso dice que un cuerpo en caída se define como un cuerpo que se mueve a partir del reposo. Eso quiere decir que entonces en un principio no tiene movimiento y por lo tanto la velocidad con la que inicia es de cero. El cuerpo posteriormente va a entrar en movimiento porque se va a dejar caer, y este cuerpo empieza a descender de manera que se acelera por efecto de la gravedad. La gravedad es una aceleración que atrae los cuerpos al centro de la Tierra. Ahora, en este caso, vamos a realizar un ejemplo en el que nos vamos a enfocar en el descenso o en la caída de una moneda. Entonces, cuando una moneda está en el tiempo cero, es decir, inicialmente la velocidad con la que va a partir es de 0 metros por segundo, porque dice que un cuerpo en caída libre es un cuerpo que se mueve a partir del reposo, y como inicialmente, si está en reposo, carece de movimiento, entonces su velocidad inicial es de 0. Ahora, previo a explicar cómo es que se va a desplazar la moneda y cómo actúa la gravedad en esa moneda, tenemos que entender lo siguiente. La gravedad en la Tierra tiene un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Significa que por cada segundo aumenta su velocidad en 9.8 metros por segundo. Eso es lo que significa este valor de la gravedad, que por cada segundo que va a transcurrir o por cada segundo que va pasando, la velocidad va a ir aumentando en 9.8 metros por segundo. Ahora, eso lo vamos a ir entendiendo a través de la explicación de la caída de esta moneda. Como bien decía, en el tiempo cero o inicialmente la velocidad va a ser de 0. Ahora, si sabemos que la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ya dijimos que por cada segundo que va a transcurrir, la velocidad va a aumentar en 9.8 metros por segundo. Entonces, en el instante en que ha transcurrido el tiempo de un segundo, la gravedad lo que va a hacer con la moneda es que la va a acelerar o va a incrementar su velocidad en un valor de 9.8 metros por segundo. Entonces, de su posición inicial o de 0 a un segundo, ya se logró que la gravedad incrementara en 9.8 metros por segundo. Por eso su velocidad en el segundo 1 va a ser de 9.8 metros por segundo. Transcurridos 2 segundos, entonces la gravedad nuevamente entra en juego y aumentará 9.8 metros por segundo más. Entonces, si acá estaba en 9.8 metros por segundo y luego pasa otro segundo y por lo tanto se van a añadir 9.8 metros por segundo más, tendríamos una velocidad de 19.6 metros por segundo. Luego, cuando han transcurrido 3 segundos, entonces la velocidad va a ser de 9.8 metros por segundo más. Eso quiere decir que aumenta esos 9.8 metros por segundo y se vuelve 29.4 metros por segundo. Llegamos a 4 segundos y entonces en 4 segundos la velocidad será de 39.2 metros por segundo. Entonces tenemos que entender que la gravedad lo que hace es incrementar la velocidad de caída del cuerpo, y que por cada segundo que va a transcurrir va a ir siempre aumentando un total de 9.8 metros por segundo. A medida que sigue descendiendo, a medida que transcurre el tiempo, la velocidad sigue aumentando exactamente el mismo valor, 9.8 metros por segundo, y por lo tanto acá a los 2 segundos es de 19.6, a los 3 segundos es de 29.4, a los 4 segundos es de 39.2. Entonces, esta es la manera de comprender cómo la gravedad va a influir en la caída de esta moneda, que como bien dijimos inicialmente o en el tiempo cero, la velocidad va a ser de 0 metros por segundo. Para que quede bien claro, entonces, en el tiempo cero la velocidad es 0, en el tiempo 1 aumenta su velocidad en 9.8. Entonces, en el tiempo 1 ya tenemos 9.8 metros por segundo. A los 2 segundos va a incrementar otros 9.8, por lo tanto sería
más 9.8 y eso nos daría un resultado de 19.6. A los 3 segundos va a aumentar otros 9.8 y por lo tanto a los 19.6 le sumamos 9.8 y eso nos da 29.4 o 29.40 metros por segundo, es lo mismo. Y a los 4 segundos va a aumentar otros 9.8, por lo tanto a lo que tenemos le sumamos 9.8 y nos da un resultado de 39.2 metros por segundo. Como dije, siempre va en aumento, pero va aumentando exactamente la misma cantidad, que es 9.8 metros por segundo. Bueno, teniendo ya claro lo que es el movimiento en caída libre y cómo la gravedad va a afectar a este movimiento, entonces vamos a aprender o a conocer las ecuaciones de caída libre. Son exactamente las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo acelerado, las que se van a utilizar en caída libre, pero en este caso tenemos que recordar que dijimos que un cuerpo en caída tiene una velocidad inicial de 0 porque parte del reposo. Entonces vamos a ver esta comparación. Acá para el rectilíneo acelerado se utiliza para hallar distancia la fórmula que dice velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso en caída libre se utilizaría exactamente la misma, pero en lugar de colocar aceleración utilizaríamos la gravedad, que es la aceleración de los cuerpos en sentido vertical. Entonces acá ya no colocamos aceleración sino que gravedad. Ahora, ¿por qué desaparece esto que está acá? Lo voy a explicar de manera sencilla. Recordemos que la velocidad inicial en caída libre es 0 y por lo tanto, como la velocidad sería de 0 multiplicada por cualquier tiempo daría 0 y entonces esto se anularía y únicamente nos quedaría esto de acá, que es lo que aparece en esta parte. Un medio, pero en lugar de aceleración aparece gravedad por tiempo al cuadrado. Lo mismo va a suceder en todas las demás ecuaciones en donde aparecía velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, entonces no afecta y únicamente nos van a quedar las demás variables. Veamos en esta. La velocidad final en movimiento rectilíneo acelerado es inicial más aceleración por tiempo. En este caso, como la inicial es 0, pues simplemente acá no influye en nada. Nos quedaría aceleración por tiempo. Acá en lugar de aceleración utilizamos gravedad, como bien dije, entonces es gravedad por tiempo. En este caso sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Lo mismo, la inicial se anula, nos quedaría únicamente esto y por lo tanto acá sería 2, no aceleración sino que gravedad por distancia o altura. Y en la última sería distancia es igual a velocidad final más inicial dividido 2 multiplicado por el tiempo. Pero como dijimos en caída libre la inicial se vuelve 0, entonces prácticamente se cancela, se anula, se simplifica y nos queda únicamente velocidad final por tiempo dividido 2. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar en el movimiento de caída libre. Ahora, nota, en caída libre la D de distancia puede ser sustituida por una H que representa altura. Entonces acá lo estamos representando con una D, acá tenemos D, pero si apareciera una H sería lo mismo, lo que representa es altura porque estamos hablando de caída libre y entonces lo que vamos a determinar son alturas. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 1 que dice, una pelota en reposo se deja caer desde un edificio de 48 metros. Pregunta, ¿qué distancia habrá recorrido a los 1.8 segundos? Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? Lo primero que hay que hacer es clasificar los datos que nos proporcionan en el problema. Dice que la pelota en reposo se deja caer, por lo tanto tenemos que asumir que como está en reposo la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Dice que se deja caer desde un edificio de 48 metros, por lo tanto la distancia o altura es de 48 metros. Preguntan la distancia que habrá recorrido a los 1.8 segundos, entonces esa es la primera incógnita a los 1.8 segundos. Anotamos el valor de la gravedad en la Tierra que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo tenemos que anotar aunque no lo proporcionan en el problema porque se trata de un problema de caída libre porque se deja caer una pelota en este caso. Entonces todo cuerpo en caída es afectado por la gravedad. Y lo otro que me piden es el tiempo, pero el tiempo en llegar al suelo. Entonces la primera pregunta es distancia, por lo tanto emplearemos la ecuación de distancia en caída libre que es un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad la tenemos, tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, el tiempo también porque quiere saber la distancia que recorre en 1.8 segundos y por lo tanto podemos aplicar la ecuación. Primero tendremos que verificar si coinciden las unidades de medida. En este caso el tiempo está en segundos y la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto coinciden y no habrá que hacer ninguna conversión. Sustituimos entonces, distancia es igual a un medio por la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado que es de 1.8 segundos elevado al cuadrado.
Al realizar esa multiplicación obtenemos una distancia de 15.88 metros. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar eso en la calculadora? Sería de la manera siguiente. El 1/2 lo ingresamos de esta manera, 1 partido 2, multiplicado por 9.8, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que es 1.8 segundos elevados al cuadrado. Y damos igual. En este caso, entonces, obtenemos el resultado de 15.88 metros. Ahora, lo otro que nos preguntan es el tiempo que tardará en llegar al suelo. Pero si nos vamos a las ecuaciones de caída libre, en ninguna ecuación me están dando o proporcionando una fórmula o ecuación para el cálculo del tiempo. Pero a partir de esta ecuación podemos obtener una para poder calcular el tiempo de caída. Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese despeje? De esta ecuación despejamos la t de tiempo. Entonces, recordemos que cada vez que trasladamos un valor o una variable del otro lado del signo igual, se traslada con la operación contraria. En este caso, primero trasladaremos este 2 que está dividiendo y del otro lado entonces se multiplica. Multiplicaría por la distancia. Por lo tanto, nos quedaría 2 por distancia es igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, la gravedad está multiplicando por el tiempo, entonces del otro lado se trasladaría con la operación contraria, que es una división. Entonces nos quedaría 2 por distancia dividido gravedad es igual al tiempo elevado al cuadrado. Como nos interesa dejar a la t de tiempo sola, vemos que en este caso todavía no hemos realizado el despeje de manera completa, porque la acompaña un exponente cuadrado. Por lo tanto, ese exponente cuadrado lo trasladamos del otro lado, pero como una raíz cuadrada. Entonces nos quedaría que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por distancia dividido gravedad. Ahora, simplemente utilizamos esta ecuación para calcular el tiempo y sustituimos los valores de estas variables, de la distancia y de la gravedad. En este caso entonces el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por distancia o altura, la distancia era de 48 metros, dividido la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al realizar esa operación obtenemos un tiempo de caída de 3.13 segundos. Ahora, ¿cómo ingresaremos eso en la calculadora? Prestar atención, fácil, presionamos el símbolo de raíz, abrimos paréntesis y lo que debemos de operar es 2 por 48 dividido 9.8. Entonces 2 por 48 y eso lo vamos a dividir entre 9.8. Cerramos paréntesis, importante eso, hay que cerrar el paréntesis y presionamos igual. Y nos queda el valor de 3.13 segundos. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 2 que dice: una persona subida en una plataforma que se encuentra a una altura de 0.05 kilómetros deja caer una moneda. Pregunta, ¿cuál es la velocidad con la que la moneda llega al suelo? Bien, vamos a colocar nuestros datos. Dice que hay una altura, dijimos que la altura se puede representar con una D o con una H, en este caso yo la voy a representar con una H. La altura es de 0.05 kilómetros. La velocidad inicial, como se trata de un cuerpo en caída libre, entonces la velocidad es de 0 metros por segundo, la gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y lo que quieren saber es cuál es la velocidad con la que la moneda llega al suelo. Entonces lo que quieren saber es la velocidad final. Bien, acá lo primero que hay que hacer es una conversión. Hay que convertir la altura porque, si nos damos cuenta, la gravedad está en metros por segundo al cuadrado, pero la altura está en kilómetros. Y kilómetro con metro no coinciden. No pertenecen a la misma unidad de medida, por lo tanto hay que convertir los kilómetros a metros. Entonces, hacemos la conversión, 0.05 kilómetros por... un kilómetro equivale a 1000 metros, simplificamos los kilómetros, multiplicamos por 1000 y nos quedan 50 metros. Teniendo la altura en metros, entonces podemos aplicar la fórmula de velocidad final. Tenemos dos ecuaciones para poder calcular velocidad final. Una de ellas es velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Para poder emplear esta ecuación necesitamos el valor de la gravedad, que lo tenemos, pero también necesitamos el valor del tiempo, y como no nos proporcionan tiempo en este problema, entonces esta ecuación no podría utilizarse. Por lo tanto, vamos a emplear esta ecuación para velocidad final también, que dice lo siguiente: velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. Tenemos la gravedad, tenemos la altura ya en metros, y por lo tanto esta sería la ecuación que se puede aplicar. Entonces acá todavía tenemos que despejar porque queremos saber velocidad final, y acá está la velocidad final al cuadrado. Entonces ese exponente cuadrado lo trasladamos del otro lado como una raíz de 2 por gravedad por altura. Ahora vamos a sustituir. La velocidad final es igual a 2 por gravedad, que sería 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que es 50 metros.
Entonces obtenemos raíz de la multiplicación y nos queda un resultado de velocidad final de 31.30 metros por segundo. Eso en la calculadora se operaría de la manera siguiente. Raíz, abrimos paréntesis, de 2 por 9.8 por la altura que es 50. Cerramos paréntesis y damos igual. En este caso nos quedan los 31.30 metros por segundo, que es la velocidad final. Vamos con el último ejemplo. Dice ejemplo número 3. Pregunta: ¿desde qué altura se deja caer el agua para golpear la pala de una turbina con una velocidad de 28 metros por segundo? La otra pregunta es: ¿cuánto tiempo tarda en recorrer la mitad de la altura desde la cual se dejó caer? Entonces, clasificamos nuestros datos. La primera pregunta es la altura, por lo tanto, mi primera variable es la altura. Dice que se deja caer con una velocidad de 28 metros por segundo. Como es un cuerpo en caída, entonces la velocidad inicial es 0. La gravedad influye en cuerpos en caída, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la otra variable es el tiempo, pero en recorrer la mitad de la altura. Entonces, ¿quieres saber cuál es la altura desde la cual se dejó caer el agua? Por lo tanto, entonces vamos a utilizar alguna ecuación para altura. Tenemos esta ecuación para hallar altura y esta otra. Ahora, estas dos no las vamos a emplear. ¿Por qué no? Porque estas dos se requiere el tiempo, y como no nos están proporcionando el tiempo en el problema, entonces son inservibles, no se pueden utilizar para resolver este problema. Por lo tanto, vamos a utilizar esta, que nos dice velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. Y de esta ecuación podemos despejar la h de altura para poder obtener esa ecuación que nos permita calcular precisamente altura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vemos que el 2 y la gravedad están multiplicando por la h de altura. Por lo tanto, ambos valores del otro lado tendrían que trasladarse como una división. Entonces, velocidad final al cuadrado dividido 2 por gravedad es igual a altura. Esta será la ecuación que vamos a utilizar para poder determinar la altura. Entonces, tenemos la velocidad final, que es de 28 metros por segundo, habrá que elevarla al cuadrado, dividido 2 por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo. No hay que hacer conversión, porque coinciden las unidades de medida. Entonces, vamos a realizar la sustitución. Altura es igual a velocidad final al cuadrado, o sea 28 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 por 9.8. Al realizar esa operación nos queda una altura de 40 metros. ¿Cómo realizamos esa operación? Sencillo, sería 28 elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado, dividido, abrimos paréntesis, 2 por 9.8, que es el valor de la gravedad. Cerramos paréntesis y le damos igual, y nos queda el resultado de 40 metros. Ahora, la segunda pregunta era ¿cuánto tiempo tardará en recorrer la mitad de la altura desde la cual se dejó caer? Entonces, recordemos que esta ecuación nos sirve para poder determinar el tiempo en caída, que sería 2 por la altura dividido gravedad. Ahora, ojo acá, nos dice el tiempo que tarda en recorrer la mitad de la altura desde la cual se dejó caer. Nosotros determinamos la altura total desde la cual se dejó caer, que es de 40 metros. Y ahora quiere saber el tiempo en recorrer la mitad de esa altura. Entonces, la mitad de 40 sería 20, por lo tanto acá sería 2 por 20 dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, al momento de realizar esa operación nos da un tiempo de caída de 2.02 segundos. Eso lo vamos a realizar de la manera siguiente: es raíz de 2 por 20 dividido 9.8. Entonces recordemos que es raíz, abrimos paréntesis, 2 por 20 dividido 9.8, cerramos paréntesis y damos igual. Y eso nos queda 2.02 segundos.